Bueno, hacía tiempo que el narcotráfico no ocupaba un lugar preferente en las páginas de los periódicos. Esta página que están ustedes viendo corresponde al 31 de mayo pasado. En el fondo, en las páginas de Galicia, de La Voz de Galicia, aparecía este titular: gran redada en las Rías Baixas por un alijo de 3.000 kilos de cocaína. En la operación, supimos ese día, fueron detenidas 21 personas, incluidos narcos históricos como José Luis Viñas Morgade, Manzanita, detenido en su momento en la operación Nécora. Esta información, entre otras cosas, activó en nuestra memoria el recuerdo de una época en la que este tipo de páginas era constante, prácticamente diario, en periódicos como La Voz. Hablamos de los años 80 y de los años 90, cuando en Galicia casi llegamos a asumir que este territorio era la puerta natural de entrada a la cocaína que se consumía en toda Europa, con las consecuencias sociales y económicas que todo ello implica. Así que a raíz de esta información, de esta operación que puntualmente fue contada en las páginas de La Voz, entre otras personas por Susana Luaña, hemos decidido preguntarnos qué ha pasado con el narcotráfico en Galicia, quién mueve en estos momentos la droga, qué papel ocupan los narcos gallegos y, sobre todo, si 20 años después de aquel sarpullido, si se me permite la expresión, relacionado con el narcotráfico, han cambiado las cosas o simplemente hemos dejado de hablar de ellas. Así que hemos convocado a algunas de las personas que más información tienen sobre este tristísimo fenómeno. Se los presento ya a continuación. Manuel Blanco, delegado de La Voz de Galicia en Pontevedra y en Arousa. Muy buenas noches. Buenas noches. Antonio Vázquez Taín, juez. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquellos años intensos en Vilagarcía y en toda la zona con incautaciones muy importantes, así que buenas noches también. Buenas noches, muchas Está gracias. Con nosotros también Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Érguete. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? No necesita presentaciones, Carmen. Bueno, también soy presidenta de la asociación, de las dos, sí. Exactamente, pues también presidenta. Está también Manuel Antonio Couceiro, presidente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también José Luis Rodríguez Díaz, delegado de la Agencia Tributaria en Galicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar con ustedes. Igualmente, un placer tenerlo aquí. Y decía Susana Luaña, la autora de esas informaciones, firma reconocidísima en todo lo que tiene que ver con la investigación periodística en torno al narcotráfico, así que muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, les daba un pequeño avance de lo que sucedía la pasada semana, esa operación Albatros, que fue bautizada, pero vamos a conectar con el plato de informativos para que Uxía Rodríguez, como siempre, nos dé mucha más información sobre este asunto, que nos ayude a contestar esas preguntas que yo planteaba en la presentación de la mesa de esta noche. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues con los mismos ingredientes que en los tiempos dorados del narcotráfico en Galicia, la operación Albatros, como decías, hizo resurgir hace 10 días muchos recuerdos y pesadillas. Un barco cargado con 3.400 kilos de cocaína había salido de Venezuela y navegaba rumbo a Vigo. Allí lo esperaba una organización de narcos gallegos, pero el alijo no llegó a su destino. Fue interceptado en aguas del archipiélago de Cabo Verde, mientras en las Rías Baixas volvían a escucharse helicópteros y comenzaban decenas de registros en naves y viviendas. Finalmente, además de la tripulación, hubo 16 detenidos en Vilagarcía, Cambado, Ribadumia, Sanxenxo, Oia, Vigo y Ourense. Entre ellos, viejos conocidos como Marcos Vigo, un arousano de 36 años casado con una hija de Josefa Charlín y en el punto de mira desde hace ya mucho tiempo. Junto a él, todo un histórico, José Luis Viñas Morgade, más conocido como Manzanita, que ya había sido condenado a 15 años de prisión en la operación Nécora. Se sabe que son persoas con significancia dentro deste mundo, non son, digamos, persoas con unha actividade ou unha importancia menor, senón máis ben todo o contrario. Es la operación más importante de los últimos tiempos y pone sobre la mesa el resurgir de los grupos gallegos del narcotráfico, algo que nos hace volver la vista atrás a aquella época en la que Galicia era la puerta principal de entrada de la cocaína en Europa y nos lleva a preguntarnos por qué. La primera respuesta está en las condiciones geográficas, una tierra de frontera, un lugar repleto de costas salvajes y accidentadas. Nuestra comunidad contaba además con una gran flota de bajura perfecta para trasladar la mercancía desde aguas internacionales hasta la costa. Y tercero, y no menos importante, la experiencia en el contrabando de tabaco. En los años 70 las bateas se habían convertido ya en el lugar perfecto para guardar ese tabaco que venía de América. Todo un negocio para muchas familias.
pero pronto muchos de esos contrabandistas dieron un paso más hacia algo mucho más grande y así la cocaína comenzó a formar parte del tejido social y económico de Galicia. Durante los 80 y los 90 la droga se llevó a varias generaciones de jóvenes al mismo tiempo que nuestra comunidad se convertía en un vivero de traficantes divididos en clanes. Y al mismo tiempo que se multiplicaba el consumo de cocaína con sus terribles consecuencias, las Rías Baixas se llenaban de casas y pazos de lujo nunca vistos. La guerra había comenzado y la lucha contra el narcotráfico tenía tres armas: persecución, justicia y corazón. El corazón, sin duda, lo pusieron las madres Coraje, las madres de todos esos jóvenes perdidos por culpa de la droga que no dudaron en convertirse en el estandarte de esta cruzada. La persecución pudo comenzar cuando la policía se convirtió en la pesadilla de los contrabandistas, con más medios y grupos especializados, y la justicia llegó tarde, pero llegó. La famosa Operación Nécora de Baltasar Garzón se convirtió en el punto de inflexión y constató lo que era un secreto a voces. Casi 10 años después, el juez Vázquez Taín llegaba a Vilagarcía. Desde entonces hasta hoy, un reguero de operaciones han ido minando a los grandes clanes. Uno a uno los nombres de esos capos fueron saliendo a la luz y más tarde o más temprano acabaron entre rejas. Una larga lista de famosos clanes, desde los Charlines a los Oubiña, pasando por Sito Miñanco y sin olvidarnos del famoso Marcial Dorado. Ahora las grandes redes del narcotráfico han cambiado los barcos y su tradicional ruta marítima por los contenedores y los aviones. Pero como demuestra la última operación de la que hablábamos, que se realizó hace apenas unos días, los viejos narcos tienen jóvenes herederos. Y para terminar vamos a poner algunos datos sobre la mesa. En 20 años los narcos gallegos lograron mover 2.000 toneladas de droga, un negocio muy fructífero. A tenor de las cifras, ganaron alrededor de 30.000 millones de euros, 30.000 millones que son tan solo el 30% de los beneficios totales, la comisión que les pagaban los colombianos. La mitad de la cocaína incautada en España en los últimos decenios tenía como destino nuestra comunidad. Así que, como veis, hoy tenemos una mesa de debate muy especial para mirar al pasado y al futuro del narcotráfico en Galicia. Marina, nuestras redes sociales ya están abiertas también. Pues del pasado y del futuro, Uxía, esperamos que hablen nuestros internautas en Internet. Así que ya tenemos las vías de comunicación abiertas y ya tenemos la etiqueta de esta noche, almohadilla narco vía V. Eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar de nuestra tertulia. Ya sabéis que lo hacéis publicando vuestros comentarios y nosotros lo imprimimos como todas las noches en la parte de abajo de vuestras pantallas. También las vías de comunicación están abiertas en Facebook, o podéis enviarnos un email a viav@vtelevisión.es. Vías de comunicaciones abiertas. Esperamos vuestras participaciones y ya sabéis que como cada noche publicamos en directo vuestros comentarios durante el programa. Fernanda. Pues muchísimas gracias, chicas. Impresionantes esas cifras que daba Uxía, que por cierto rescatamos de un estupendo informe de Susana, para poner en valor esos 30.000 millones de ganancias que refería Uxía, decir que equivalen al dinero que la Unión Europea ha pagado para rescatar a Grecia. Ahora que estamos con estas comparaciones, creo que es oportuno que lo pongamos en valor. Juez Taín, ¿sigue siendo un problema el narcotráfico en Galicia? Sí, siempre ha sido un problema. Una puntualización que siempre quiero hacer y es no interrelacionar tanto consumo con el problema del tráfico de estupefacientes. Yo quiero dejar claro una cuestión. Aunque en Galicia no se consumiera estupefacientes, tendríamos un problema porque hay unas redes que se dedican a introducir ilícitamente una sustancia, que es la cocaína. Yo creo que las cifras son un poco escasas, Susana, por mis cálculos son un poco superiores, más de 2.000, yo calcularía en torno a las 3.000 toneladas. Y sí, las cifras estarían ahí en torno a los 30.000, quizás 40.000 millones de euros, lo que se ha dejado de incautar, lo que ellos han ganado. Dicho esto, el problema del narcotráfico es que, como toda delincuencia organizada, tiene dos características. Una, que es algo oculto, es decir, todas las delincuencia como tráfico de armas, prostitución, corrupción, blanqueo de capitales tiene que ser algo oculto. Por eso la gente de la calle no la percibe, no percibe ese tráfico de estupefacientes, no lo percibe hasta que de repente se incauta un barco y parece que hay un problema de tráfico de estupefacientes. Se produce la redada de la Nécora o entre el año 2001-2005 tuvimos 19 incautaciones y parece que tenemos más problema de tráfico de estupefacientes. No, al contrario, es decir, el tráfico de estupefacientes fluye de forma constante, continuada. Lo que hay son tendencias. Entre el año 2001-2005 la redujimos a un nivel que yo
yo creo que estaba aceptable, y luego después lo que se produce es que cuando la presión es una nivelación como cualquier otro factor económico, es decir, si me compensa el riesgo, la ganancia económica, la presión disminuye, yo introduzco más cantidad. Si la presión es muy alta y las pérdidas que estoy teniendo, porque me han incautado muchos barcos, no me compensa económicamente, entonces disminuye la actividad y buscan otras vías de entrada. También hay un pequeño, quizás, matización también con relación a las vías de entrada. Todas las vías se han utilizado permanentemente, es decir, contenedores, vía aérea, maletas. Yo siempre tengo un dicho que es, para cada necesidad hay una oferta del otro lado del charco. La atomización que se produjo con los cárteles cuando se destruyeron los grandes cárteles. Se van adaptando a las necesidades, se van ¿no? adaptando. Entonces, si necesitas pequeña cantidad, te meten 2 muleros, te traen 7 kilos, 15 kilos. A partir de 60, 70 kilos ya se usa el gancho ciego de los contenedores, pero son constantes. Las vías de introducción son constantes y permanentes. Entonces, el problema, yo creo que en estos momentos hay un pequeño repunte, quizás debido a que la presión, ellos entienden que esa presión disminuyó, que hay mucha gente que está saliendo de la cárcel, una serie de factores, como son también el que habían dicho hace 2 años, que era el que dé el pelotazo y meta un barco se forra, porque estaba carísima, ha subido muchísimo el precio de lo que es el kilo. Sí, porque esto también funciona por las leyes de la oferta y la demanda, supongo. Sí, es curioso, es decir, la mercancía es la mercancía más estable del mundo. Un medio gramo, 1 gramo de cocaína en la calle no varía de precio. Lo que varía es de pureza y de abundancia, pero no varía de precio, porque siempre tiene el mismo precio y ha permanecido estable durante los últimos 20 y tantos años. Lo que ha variado es el precio del kilo y de la tonelada o del corte. Claro, es decir, está más cortada ahora que hace 20 años, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de quitado eso, el resto es estable. José Luis Rodríguez, ¿cuál es el papel en todo este pastel del que estamos hablando de la agencia tributaria? Vamos a ver, la agencia tributaria actúa contra el narcotráfico realizando funciones de policía judicial. Concretamente, la ley de contrabando le otorga esas funciones de policía judicial para los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, narcotráfico y todo el tema de delitos económicos. Dentro de estas funciones de policía judicial, la agencia tributaria lo que hace es juntar toda la información que se dispone sobre todas las redes. A lo largo de todos estos últimos años, pues hemos ido creando unas bases de datos de investigación donde tenemos acumulada muchísima información sobre narcotráficos, informaciones que en un momento determinado pues han dado lugar a una operación, y luego otras informaciones que tenemos ahí, las tenemos latentes, para bueno, pues comprobar los signos externos de las personas y cruzarlos pues con estas bases de investigación. Perdona que le interrumpa, habla de los Sí. signos externos Sí. y bueno, forma parte un poco de la cultura que hemos ido adquiriendo con este programa en el transcurso de los años, que durante unos años esos signos externos de los narcotraficantes eran muy evidentes, Sí. hacía mucha ostentación de su riqueza. ¿Esto ha cambiado? Bueno, pues lo que pasa es que muchas veces los bienes de estos narcotraficantes todavía siguen en su poder. Hay que tener en cuenta que los inmuebles, cuando se incauta un inmueble, lo que se hace es una anotación preventiva, pero el narcotraficante puede seguir viviendo en ellos mientras se desarrolla todo el proceso judicial. Por cierto, que son procesos judiciales muy largos. Luego, si acaso, pues tenemos oportunidad de revisar algunos de estos procesos judiciales que están ahí, que nosotros estamos deseando que se agilicen en los tribunales y que estamos pidiendo que haya unos pues jueces especializados en delitos económicos, que creo que es una de las necesidades que todos tenemos. El papel de la agencia tributaria durante los últimos años ha sido muy importante. Yo me he traído unos datos preparados porque, bueno, y bueno, pues le quiero dar algunos datos. Desde 2001 hasta 2012, por ejemplo, las aprehensiones de cocaína en Galicia. Básicamente en Galicia lo que hemos tenido básicamente son aprehensiones de cocaína, ¿no? Hachís, pues iba... Bien es cierto que los primeros años el contrabando de hachís tuvo mucha importancia, pero hoy día pues ha desviado también hacia otros lugares, ¿no? Pues bien, de 2001 a 2012 las aprehensiones de cocaína en Galicia fueron de 93 millones de gramos. El 33% de lo aprendido en España se aprendió por vigilancia aduanera. Estoy dando datos exclusivamente de vigilancia aduanera, no de las aprehensiones de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el año 2012 aprendimos 2,4 millones de gramos. Es cierto que tuvimos un repunte. Perdona que me interrumpe, me llama la atención que lo computen en gramos. Bueno, se lo puedo dar en kilos, se lo da en gramos. No, me llama la atención. Se lo puedo dar en kilos, eso hace un pesaje, se traduce en gramos y ya está. Pero bueno, lo que más
más me preocupa, y hablando también de la investigación de los signos externos, pues todas estas operaciones de narcotráfico luego derivan en unas operaciones de blanqueo de capitales, ¿no? Esas operaciones de blanqueo de capitales, en este mismo periodo 2001-2012, se han tramitado en Galicia, por vigilancia aduanera, 695 expedientes de blanqueo de capitales, con un total de bienes descubiertos por valor de 489 millones de euros. Y le doy ya por último el último dato, antes se lo di en cantidades, 93 millones de gramos, ahora se lo voy a dar en euros, 8.402 millones de euros, 2001-2012, aprehensiones de cocaína en Galicia, valor de mercado, valor mayorista, no valor minorista, no valor. Manuel, ¿en qué momento estamos? Hablábamos de hace 20 años, ¿en qué momento estamos ahora? Esa percepción que está siendo desmentida de que la cosa ha ido a menos, non sei como la tenéis vosotros, que percepción tenéis vosotros? Pois, eu penso que é mellor que onte, pero peor que amanhã, esperemos, hai que ser positivo sempre, non? Hai que ver o lado positivo. Non cabe duda que se relaxa a presión social, importante, a presión tamén fiscal e a presión judicial, eles ven que hai marea fácil. Pero produciuse un relaxamento en algún momento? Pois nós queremos que sí, e por eso, e además queremos desde a Fundación, e moita xente o pensa así, claro, que estos capos antigos están saindo, e cando saen todos e se encontren con estos novos cachorros, pois é unha incógnita que vai pasar. A maioría deles, pois siguen mantendo oculto moitos paraísos e moitos bens económicos, e non esquezamos que eles se meten aí non por facer mal aos mozos, sino por gañar dineiro. Entón, hai que atender ese tema. Si se lles quita os bens, eles o pensarán e serán un valor exemplarizante para os novos cachorros, novos lobos, ou como lle chamemos. Bueno, vamos a ir detallando quién está mandando ahora en este mundo, pero vamos a hacer un pequeño repaso por el quién es quién, o quién ha sido quién, mejor, en todo este proceso, como decíamos, desde los años 80, porque hay nombres en los diferentes apartados muy identificables que queremos poner en la pantalla. Vamos a verlo. Los capos, Manuel Charlín. Jefe del clan de los Charlines, fue uno de los pesos pesados del narcotráfico en la Ría de Arousa. Apodado El Viejo, abandonó la cárcel el año pasado tras cumplir 20 años de pena. Laureano Oubiña. El líder del clan Oubiña salió de la cárcel en el 2012 tras varias condenas por tráfico de drogas desde 1990. Su esposa, Esther Lago, fallecida en 2001, era parte importante en los negocios del clan, para muchos la verdadera responsable de las operaciones de la pareja. Marcial Dorado. Tras sus inicios en el negocio del contrabando de tabaco, fue condenado a 10 años de prisión como supuesto cabecilla del alijo de 7 toneladas de cocaína del carguero South Sea. Sito Miñanco. El contrabando de tabaco metió por primera vez a Miñanco entre rejas en 1983. Pronto se pasó al lucrativo mundo de la cocaína que le llevaría a prisión en 2001. No está planeada su excarcelación hasta 2018. Manuel Baulo Trigo y Daniel Baulo Carballo. Padre e hijo, cabezas visibles del clan de los Caneos. Manuel Baulo fue asesinado en 1993 por 2 sicarios colombianos. Su hijo, Daniel Baulo, fue condenado en 2008 a 17 años de prisión tras serle incautados más de 3.000 kilos de cocaína. Pablo Bioque. Este abogado extremeño, fallecido en 2008, era el nexo entre el narcotráfico y los círculos políticos. Considerado el cerebro de los narcos gallegos, fue secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, desde donde organizaba el transporte de cocaína desde Sudamérica. Los arrepentidos. Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín. Llamados arrepentidos por servir de informadores a las autoridades sobre las prácticas de los narcos, Ricardo y Manuel fueron decisivos para que policía y justicia pudiesen organizar la macrooperación Nécora en 1990. Manuel Vázquez, Piturro. Otro narcotraficante arrepentido, Piturro, confesó ante el juez que Bioque era la cabeza pensante de la organización contrabandista. La justicia. Baltasar Garzón. El 12 de junio de 1990, Garzón y otros 2 fiscales de la Audiencia Nacional dirigen desde Vilagarcía la Operación Nécora, primer gran golpe al narcotráfico en Galicia que se saldaría con 48 imputaciones. José Antonio Vázquez Caín. Figura clave en la lucha contra el narcotráfico desde su llegada a Vilagarcía en 1999. En sus primeros 5 años en la ciudad pontevedresa, decomisó el 30% de toda la droga intervenida en España, con golpes tan importantes como la incautación de 7 toneladas en el South Sea. La lucha contra el narcotráfico. Carmen Avendaño.
Todo un símbolo de la resistencia contra las drogas. La huella indeleble del narcotráfico en su familia le espoleó en su lucha con las madres contra el narcotráfico. Es desde 1999 presidenta de la asociación Erguete. La Fundación Galega contra el Narcotráfico es en la actualidad otro de los referentes de la batalla contra las drogas en Galicia. Bueno, algunos de los actores, Carmen Avendaño, ¿cómo foi o transcurso destes anos? En que punto estamos ahora? Ahora vamos a ver, no fue en el año 90, ya nosotros empezamos en el año 85 y empezamos con una situación pues realmente compleja porque vimos cómo empezaban a caer pues nuestros hijos y chavales del entorno en algo que desconocíamos y que no podíamos atajar de alguna manera. Y empieza a haber una situación de impotencia, primero por el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo y segundo porque, bueno, pues porque nosotros los padres, que debíamos de ser los que realmente los hubiésemos educado en ello, pues no lo habíamos hecho. Entonces ahí se crea un movimiento asociativo. En aquel entonces las autoridades cargaron las tintas con nuestros hijos. Cuando hablo de autoridades hablo de jueces, de policías, de políticos, etcétera, porque ellos, los yonkis, los toxicómanos, eran los responsables de todos los males ocurridos. Entonces de aquello nace un movimiento asociativo compuesto por muy poca gente, 10 o 12 familias, y empezamos a debatir. Ese debate nos llevó lógicamente a conclusiones y creímos que era muy necesario explicar lo que estaba ocurriendo, pero además visualizando. Hicimos cosas pues muy llamativas, seguramente hoy no lo haríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues por ejemplo, hacer una rueda de prensa donde estaban narcotraficantes, donde había policía, donde había políticos, en fin, donde había un montón de gente y denunciar establecimientos públicos, bares, 38 concretamente, donde se vendía heroína. ¿Pero por qué dice que hoy no lo harían eso? Hombre, pues porque, entre otras cosas, ahora somos más sensatos y primero creemos que debe ser la policía quien haga eso y el juez quien instruya. Pero de aquel entonces, como era algo invisible, nosotros teníamos que visualizarlo y lo hicimos. Y paradójicamente nuestros abogados decían, cuidado, mira que os van a poner demandas. Y no pasó nada. No, ni nos pusieron demandas, ni nadie nos mató tampoco, porque esa era otra, os van a matar. Pues no nos mató nadie. Entonces empezamos a aprender y creo que hicimos algo muy importante. Fuimos creando estado de opinión en zonas como las Rías Bajas y fuimos sumando gente a la causa, pero siempre desde una postura yo creo que ya muy racional. O sea, hablábamos de la necesidad de investigación por parte de Hacienda, hablábamos de que cuidado con las noticias que se daban en la empresa respecto a chicos que se habían cogido. Estuvimos con las autoridades desde Felipe González, que todavía estaba en el gobierno, hasta Aznar, que posteriormente fue. Y empezamos a coger, digamos, de alguna manera un aglutinamiento de personas que padecíamos el problema y hicimos que se visualizara, como decía antes, en mucha otra gente. Yo, Galicia, no sé si es el sitio por donde más droga entra de Galicia. Lo que sí tengo muy claro es que Galicia es el sitio donde hay más conciencia social sobre el narcotráfico. Eso sí que lo tengo muy claro, tanto en la sociedad como en las fuerzas de seguridad, aunque parece, y en vigilancia aduanera, que después vamos a eso, parece que se empieza a bajar un poco la presión que se ejerce. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque creíamos que era necesario, pero no nos conformamos solo con eso, creamos recursos para poder ayudar y conseguimos que las fuerzas políticas supieran a quien tenían dentro de sus partidos, quien estaban involucrados y el riesgo que se corría de que esta gente con todo el poder del dinero entrara en la política. Por lo tanto, hicimos un trabajo yo creo que muy importante. Digo hicimos porque las gente de mi generación, pues desgraciadamente tengo que decir que la mayoría de ellas han muerto ya, y ya no quiero decir los miles de chavales que se han muerto, que yo siempre digo que más que una guerra, más muertos que en una guerra, o sea que sin tratar de ser dramática, es una realidad evidente. Hoy también muere gente, pero afortunadamente se han ido desarrollando programas. Susana, tú que estás en el día a día de la investigación periodística, ¿notas muchas diferencias de ahora a cuando tú empezaste a escribir sobre este asunto? Sí, sí, hay diferencias y están relacionadas un poco con todo lo que se está hablando aquí. Cuando hablábamos de esos datos se podían hacer en ese momento, pues porque como salió en el reportaje se calculaba que un 30% más o menos de la droga que entraba se decomisaba, entonces se podían hacer cifras. Hoy en día no se pueden hacer cifras porque solo por un barco que haya entrado el otro día no se puede saber si entró mucho, si entró poco, entonces
¿qué está faltando? Esa visibilidad que depende de los jueces, de los policías, de lo que haga la agencia tributaria y de lo que hizo y siguen haciendo gente como Carmen, que ahora pues no está a lo mejor tan personalizado en una figura, pero se está haciendo en los colegios. Claro, pero ¿por qué esa visibilidad ha desaparecido? ¿Por qué no está tan presente? Nos ha llamado, la semana pasada nos llamó mucho la atención la cobertura por la importancia de la operación, pero sí que es cierto que ha desaparecido un poco de la agenda periodística, ¿no? De la agenda pública. Hay un riesgo que sabe muy bien el juez y también la agencia tributaria, que es que como se había perseguido y muy bien los grandes alijos, pues la droga entra pues por aeropuertos, por contenedores, que sigue entrando. Lo que pasa que es mucho más difícil de coger. En cambio, un barco, pueden entrar muchos barcos, pero claro, se coge uno y llama mucho la atención. Pasa lo mismo un poco también con las operaciones que hace la agencia tributaria. Trabajan todos los días, pero claro, cuando se saca una casa suntuosa, llama mucho más la atención. Y entonces, es verdad que hay que estar siempre encima, que unas cosas son más llamativas que otras, pero que la visibilidad es fundamental, porque si no, la gente se acostumbra como que no ocurre. Claro, sí, no es porque lo permitan o porque haya permisividad, sino porque hay costumbre. Claro. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado, quién está mandando ahora, porque se ha comentado ya en el transcurso de lo que llamamos de tertulia, que se está produciendo un fenómeno en estos momentos que están saliendo de prisión algunos de esos referentes del narcotráfico aquí en Galicia y cómo está influyendo la reaparición en la sociedad de estos personajes. ¿Quién está mandando en estos momentos en las redes del narcotráfico aquí en Galicia? Todo empezó en estas rías, aunque la de Arousa era la protagonista. Con el tabaco de contrabando como escuela, algunos pronto se dieron cuenta de que había en ellas un negocio mucho más lucrativo que el de la sacrificada pesca, la droga. Con sus planeadoras se echaron a la mar. El éxito fue inmediato y como nuevos ricos que eran embriagados por el poder, tenían que exhibirlo. Casas, joyas, arte, yates, Ferraris, equipos de fútbol y hasta pazos. No había nada que el narco no pudiera comprar. Los grandes, los jefes del clan, eran pocos pero de sobra conocidos, temidos, odiados y a veces también admirados. Pero la nécora y las sucesivas operaciones antidroga los fueron encarcelando. Bueno, un poco fastidiado, pero aquí estamos. Charlín, Oubiña, Miñanco, Bioque, todos terminaron entre rejas, pero el negocio no paró. Una nueva generación asumió las riendas, eso sí, con un nuevo estilo. Con la justicia haciendo presión, los narcos pasaron a ser narcotransportistas. Era renovarse o morir. Atrás quedaron las obsoletas estructuras piramidales. Ahora son trabajadores a sueldo. Venden al mejor postor su talento para hacer llegar la droga a la costa. A cambio reciben una jugosa comisión. Herméticos, sigilosos, discretos. El anonimato es su mayor valor. Treintañeros, unos llegaron a la empresa por herencia familiar, otros porque lo mamaron desde pequeños. Así ha sido durante los últimos años, aunque algo está pasando. Y no es comparable el beneficio que dan 100 o 200 kilos con el beneficio que da 3.000 de una sola vez. La confianza que tenían los productores, sobre todo de Colombia, está garantizada por estos que salieron y están saliendo de aquella famosa operación Nécora. La falta de perspectivas para los jóvenes aumenta la codicia y los dinosaurios están saliendo poco a poco de la cárcel. Su poder, en realidad, nunca desapareció. Las herederas de Manuel Charlín están recuperando su patrimonio. Sus tentáculos se extienden hasta bancos de Suiza y empresas en China. Sito Miñanco no ha perdido el tiempo. Hace poco se vio en compañía de uno de los nuevos líderes, el pastelero Óscar Rial. Y para disipar toda sospecha, los dos cabecillas capturados en la operación Albatros son respectivamente el marido de una nieta de Manuel Charlín, Marcos Vigo, y uno de los históricos de los de la operación Nécora, el cambadés José Viñas Morgade, alias el Manzanita. Pero había más viejos conocidos, Ramiro Vázquez Roma o Antonio Carballa Magdalena. Una vuelta a los orígenes que para muchos no es nada casual y que nos hace recordar aquella máxima del autor siciliano y Lampedusa: cambiemos todo para que nada cambie. ¿Quién está mandando ahora y si hay un cierto fracaso colectivo por el hecho de que vuelvan a aparecer nombres o hijos de los viejos nombres? Bueno, muchos son cachorros, hay que decirlo. Son gente acunada en buena parte de las organizaciones. Uno de los nombres que salía ahí, yo lo recuerdo, y luego abundaré en algo que contaba Manuel, que es Marcos Vigo. Marcos Vigo, tengo un recuerdo muy vivo de él como camarero de un churrasco muy conocido de Vilagarcía, ¿no?
Y esto explica muy bien el fenómeno, abundando en algo que contaba, es decir, no son mentes criminales, efectivamente acaban cometiendo una actividad criminal, acaban cometiendo un delito, acaban siendo los responsables de la muerte de mucha gente, pero en última instancia ellos se ven casi como comerciantes de comercio internacional, como exportadores e importadores cometiendo una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque la oportunidad que se les brinda es obscenidad. El dinero que se les pone encima de la mesa resulta obsceno. Y yo en esto apelo a un recuerdo mío de mi juventud. Yo cuando tenía 16, 17 años, en mi casa trabajábamos mucho por cuestiones que había que trabajar, tocaba trabajar. Y en varias ocasiones nos ofrecieron amigos, conocidos, gente que, alguno de ellos salió en esta foto, la oportunidad de, oye, ¿por qué no solucionas parte de tus problemas llevándome este paquete allí? ¿no? Y lo que me ofrecían por llevar ese paquete pues era fácilmente... ¿Esto formaba parte de la...? Era sencillo, en el instituto. Compañeros míos de instituto que la noche anterior habían acudido a una playa de Cambados a coger y a la mañana siguiente tenían 150.000 pesetas en el bolsillo de su chaqueta. 150.000 pesetas del año 90, o 150.000 pesetas del año 88. Para alguien con ciertas necesidades, pues era una oportunidad muy jugosa. ¿Pero esto sigue pasando ahora? Esto sigue pasando. ¿Y por qué sigue pasando? Porque si tú para ganar 1.000 euros tienes que trabajar 40 euros a la semana y viene un señor y te dice, mira, yo si me llevas este paquete y me lo pones en Valladolid, te doy 25.000, bueno, pues hay que tener la cabeza extraordinariamente bien amueblada para rechazar esa oportunidad. Y hay mucha gente que cae. El fenómeno está ahí. Es incuestionable que el fenómeno sigue existiendo. Cualquiera que conozca a Vilagarcía sabe, Vilagarcía, Cambados, a ella, sabe que hay gente que trabaja, sabe que hay gente que sigue participando de estas actividades y siguen participando de estas actividades porque las cantidades, yo insisto, las cantidades de dinero que mueve el narcotráfico son obscenas. Son obscenas para el mundo. Entonces eso es dificilísimo de combatir. Y hay una clave que me parece muy interesante. El fenómeno sigue estando ahí, es mucho menos visible. Y en parte es mucho menos visible porque han aprendido. Es decir, porque la actividad de los jueces, porque la actividad de la agencia tributaria, porque la actividad de fundaciones como Erguete o de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, incluso de los medios de comunicación... Se penaliza más la... convirtió este en un asunto de primera magnitud, lo llevó a la agenda social y movilizó personas, movilizó voluntades. Entonces ellos se han hecho más cautos. Entonces tampoco resolvimos el problema, que ha desaparecido. Es que el problema es muy difícil de resolver porque mueve mucho dinero, ¿no? Si me permites una puntualización muy rápido. Retomando lo que decía Carmen, la labor que se hizo fue de concienciación. Se hizo una labor en donde se puso encima de la mesa, primero se quitó una impunidad en el sentido de que era obsceno como iban por la calle, exhibían su poder, y no solo era el poder económico, sino el respeto que la gente tenía. Eran capo de tutti capi, en donde la gente cuando lo veía pasar decía, los niños pequeños decían, quiero ser como él, no solo por... Y yo recuerdo a veces en conversaciones privadas con ellos, en donde has hablado con alguno y le dices, bueno, ¿qué te compensa de todo esto? Y dice, no solo es el dinero, es que yo cuando voy por la calle, a mí me miran y me temen. Y además me miran y me envidian, y eso es lo que yo busco. Es decir, la otra opción era estar mariscando en la playa, pasando frío para ganar un jornal, y eso no me compensa. Me compensa todo eso. Cuando ellos le dieron la vuelta a la tortilla, la repulsa social hizo que ahora se tengan que esconder. Claro. Pero lo que no se consiguió nunca con esa concienciación social fue crear el problema de que tenemos, crear la conciencia también en los responsables políticos de que tenemos un problema que se puede solucionar. Aquí quiero decir una cosilla, es decir, primero, tenemos la mejor policía del mundo, y he trabajado con muchas policías y hemos hecho operaciones conjuntas, incluso con los americanos, y la DEA viene y aprende mucho de nosotros. Tenemos la mejor policía del mundo, la Policía Nacional, los grupos especializados de UDICO, la Guardia Civil. Cuando yo estuve en Villagarcía tenía una costumbre, y creo que todos la recordéis, que eran siempre operaciones conjuntas, por una sencilla razón. La agencia tributaria tiene los datos económicos, la policía no. Eso es otro de los defectos que tiene España, en donde la Policía Nacional, aunque es policía judicial, para pedir los datos tributarios los tenemos que pedir allí. Es decir, tienes que empezar a hacer interrelaciones. Yo lo tenía muy más sencillo. Cuando planificábamos una operación, hacíamos una operación conjunta, todos los datos eran en vivo, y la investigación patrimonial se hacía paralelamente a la investigación que hacíamos de drogas. Por eso, claro, cuando hicimos la operación en la que cayó el señor Dorado, pues paralelamente ya se hicieron las investigaciones económicas encima de la mesa, ya estaban hechas, porque ves en vivo cómo funciona todo eso.
esa conciencia es la que falta para decir si este sistema funciona. Es decir, si hemos encontrado una vacuna que funciona bien contra una enfermedad, vamos a intentar que esa vacuna se apoye, se prolifere, y esa concienciación, por más que aquí estas asociaciones siempre están llamando a la puerta, intentando decir, falta un pequeño paso, es decir, ya hemos conseguido que los narcos se avergüencen, se escondan, no exhiban su poder, que en cierto modo oculten ese tráfico, que en cierto modo le hemos acorralado un poco. Faltaba dar un paso más, y es, vamos a incluso que la labor judicial, la labor policial sea más fácil. Hoy en día seguimos siendo nosotros el problema. ¿Qué dificultades tienen en estos momentos? ¿Jueces? ¿Qué dificultades hay? Nosotros somos un problema. Es decir, yo soy un juez y reconozco que tanto la Fiscalía como los juzgados somos un problema porque hacemos un cuello de botella. Es decir, no agilizamos la investigación por el hecho de que tan pronto como hacemos cualquier tipo de incautación tenemos un problema. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, mi compañera de Vigo, es que estamos viendo el ratonero. Al final era un viejo conocido, ya lo conocíamos todos, el pobre ratonero. Vale, llegó el barco al puerto. Bueno, la jueza no solo tiene que tomar declaración, de resolver las imputaciones de estas personas, decidir si los mete en prisión o no. Tiene que decidir cómo vaciarle el combustible del barco porque está creando un riesgo ecológico. Cómo pagar los gastos de atraque del barco. Claro, y de repente tienes una jueza que está pensando noches en vela porque tiene interrogatorios que hacer y al mismo tiempo le están viniendo problemas administrativos de intendencia, que la autoridad portuaria le dice, mire, sáqueme esto de aquí, que no sé qué. Los bienes incautados. Claro, la agencia tributaria un tiempo que nos prestaba ayuda y de hecho, pues hemos visto ahí el Plazo Bayón, el Plazo del Real, las conserveras Charpo, hubo unos inspectores de Hacienda que los administraron durante un tiempo. Actualmente eso es impensable, es decir, ya el juez tiene que buscarse un administrador para esas empresas, que terminarán arruinándose, es decir, judiciales especializadas. Claro, es que decir, no hay, primero, necesitamos que el que lo sabe hacer se le apoye para que lo pueda seguir haciendo. Y segundo, que tenga un apoyo administrativo en donde el juez no sea administrador de empresas, gestor inmobiliario, banquero financiero para buscar donde... Es decir, todo eso, yo si tengo una incautación, tengo que tener un teléfono que descuelgue y simplemente del otro lado haya una entidad administrativa que diga, no se preocupe, todos esos bienes incautados yo los voy a administrar para que no pierdan valor, yo los voy a gestionar para que se puedan vender ágilmente. Es cuestión de voluntad política. Y en 3 meses, 4 meses el narco diga, todo mi poder se ha ido. Y no lo puedan recuperar como están haciendo con algunas de las conserveras. Es muy importante lo que cuentas, porque realmente hay uno de los puntos de inflexión que cambia, lo explicaba muy bien el juez Taín, ¿no? Es decir, el efecto sheriff ha desaparecido, ya no son los sheriffs. Es decir, ya han dejado de ser los sheriffs. Durante un tiempo en los Salnés fueron los jefes. Eran un poder fáctico y la gente le rendía pleitesía. Hoy ya no, hoy tienen que esconderse, hoy ya no pueden pasearse con sus flamantes testas rosas y seguramente los tengan, pero a lo mejor los tienen en Portugal, en Marbella o en la Costa Azul, pero allí no están, ¿no? Y se ocupan de no tenerlos. Algunos e non manteñen por ali. Bueno, houve hai pouco unha denuncia do alcalde de Vilanova, foi, non? Que decía que había... Foi o alcalde de Vilanova, que o dixo, non? Gonzalo Durán, que tiende en ocasiones a la hipérbole. El folclore, deixemos que falen os que saben el folclore de outra cosa. Quería matizar algo que dijisteis antes, decíais que no tenían una conciencia criminal, yo no coincido en absoluto. Eso le pasó al principio, además se justificaban, es que fue una época dura en donde ellos trataban de culpabilizar a las familias porque no habían sabido educar a sus hijos y nosotros tratábamos de ver el daño que estaban haciendo ellos solo por dinero. Ellos decían, no, la coca, que además había una ignorancia que ahora ya no existe, pero en aquellos antiguos clanes había una ignorancia total. La coca para ellos suponía algo que daba mucho dinero. Sobre los efectos que producían las sustancias. Pero no tenían la conciencia que la coca podía matar o podía volver loco y estar de psiquiátrico mucha gente. Entonces se parapetaron así, de esa manera. Pero mira, cuando pasó el tiempo y hubo operaciones que se fueron a la prisión, yo, que trabajo mucho en las prisiones desde el año 79, he visto cómo han evolucionado y he visto lo cabrones que son. Porque chavales que se están muriendo en la cárcel, ellos los trataban despectivamente. O decían, veña, dalle un pitillo a ese matao que está muerto de fame. Son unos criminales. Podrían justificarse al principio, pero han matado a miles de personas, y además en una edad que a mí las drogas me parece que es un tema que hay que combatir, pero para que la gente tenga conciencia. Cuando uno es mayor que quiere tomar drogas, que tome lo que le dé la gana. Pero el problema de estos individuos es que le introdujeron en niños de 14 años. Niños que, exactamente, niños que hoy
algunos viven y están totalmente tocados, o están en las cárceles o están en psiquiátricos. Entonces, esa falta de criminalidad yo no la comparto en absoluto. Son unos auténticos criminales. No me entendiste. Cuando yo digo eso, no hablo yo hablo de su conciencia, de por qué el fenómeno funciona. El fenómeno funciona porque en la calle esta actividad no se ve así. Efectivamente, yo no lo discuto. Es una actividad criminal, con mentalidad criminal, pero ellos no lo ven así. Ellos no ven, tú acuchillas a alguien, matas a alguien, robas. Eso todo el mundo tiene somatizado que es un delito. Esta otra parte no. Y por eso funciona. Y por eso sigue generando todavía, moviendo demasiadas voluntades. Eso es lo que lo dicen. Dejad de que incorporemos más voces. Javier Gago fue alcalde de Vilagarcía de Arousa durante 16 años. Bueno, vivió muchas cosas. Parte de ellas no las ha contado. Vamos a verlo. Uno de los problemas más graves con los que te puedes encontrar, ¿no? No tanto porque influya en las decisiones municipales, no tanto porque afecte a los servicios municipales, sino porque afecta a los ciudadanos. Porque estás viendo que amigos, que estás viendo que familiares, estás viendo en la calle a un montón de personas, sobre todo jóvenes, bueno, que desgraciadamente están cayendo en las garras de algo tan tan deleznable como es el narcotráfico. Al final, aunque el teatro de operaciones del narcotráfico era en general en toda la comarca, pues Vilagarcía no dejaba de ser el núcleo urbano más importante y por lo tanto, tanto desde el punto de vista del comercio como de la industria, como el de desarrollo urbanístico, pues lógicamente esas personas utilizaban a Vilagarcía pues para blanquear dinero, ¿no? Yo realmente mis enfrentamientos fueron justo antes de ser alcalde, ¿no? Yo estuve de concejal en el año 83 hasta el 87, 88 y bueno, tuve que padecer actuaciones judiciales de algunas de esas personas que presentaron querellas por injurias y calumnias, en fin, por declaraciones que yo había hecho. Pues no solo condenando ese fenómeno, sino, bueno, le llamo fenómeno porque es realmente importante, es un delito, evidentemente, sino pues hablando directamente de quienes estaban detrás de él, ¿no? Pero bueno, afortunadamente quedaron en nada, ¿no? Si hacemos un pequeño esfuerzo de memoria, ¿no? La historia empieza cuando el contrabando de tabaco estaba en auge, ¿no? Y tengo que decir, y todos lo sabemos, que desgraciadamente no era una actividad que tuviera un rechazo social importante, ¿no? El contrabandista de tabaco gastaba dinero, gastaba dinero en las localidades, en la comarca, ¿no? Entraba en los comercios y compraba sin preguntar el precio, ¿no? Compraba grandes coches, que aparcaba donde le daba la gana, hacía, yo qué sé, proselitismo de su bienestar económico, ¿no? De forma tal que hasta había algún programa de televisión que había sido grabado en algún municipio, creo que en La Isla o algo así, en donde los niños decían que de mayor querían ser contrabandistas. Claro, veían a aquella gente con aquellos bienes y pasándolo tan bien. Ha habido de todo. Ha habido personas que automáticamente han evitado por todos los medios cualquier relación con cualquier persona que estuviera en ese mundo, y ha habido personas, bueno, pues que han seguido su vida normalmente. Tuve la suerte, cuando estaba en el Congreso de los Diputados, de ser el ponente del Partido Socialista de una ley muy importante que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue la ley que posibilitó la aparición de la figura del agente encubierto y la entrega vigilada de drogas y de capitales, ¿no? Porque hasta ese momento, y te estoy hablando del año 98 aproximadamente, 99, no existían esas figuras en el ordenamiento jurídico español. Un policía no podía adoptar otra personalidad con otro nombre e infiltrarse, no podía. Da la sensación de que de repente ha desaparecido el problema, pero el problema no ha desaparecido para nada, continúa. Ha habido narcotraficantes, ha habido tráfico de drogas, lo hay y lo habrá siempre. Carmen. Hombre, a ver, como habéis puesto un alcalde, yo quisiera en este momento realzar la figura de un alcalde que sí tuvo el valor suficiente y fue el primero, antes que los movimientos asociativos, en denunciar lo que ocurría, que fue Sito Vázquez.
en Vilanova de Arousa, después posteriormente en la isla. Yo desde aquí le quiero reconocer públicamente el trabajo que hizo y lo difícil que tuvo las situaciones. Otros alcaldes, en su momento, ninguno se pronunció sobre este tema. Se subieron al carro posteriormente. Ninguno, y lo digo claramente. Fue Sito Vázquez el que tuvo el valor político de decir lo que estaba ocurriendo y le costó grandes disgustos. Por lo tanto, Sito, si estás viendo, un beso para ti, porque tú sí te mereces los elogios. Tú sí que vales. Sí, señor. Susana, ¿cómo ha cambiado un poco el modus operandi? Estamos hablando de los años 80 y 90. Parece que hay un consenso en que el narcotráfico, como las megas, sigue habiéndolas, sigue existiendo, pero ¿cómo ha cambiado el operativo? Es un negocio y se adapta al mercado. Eso es lo primero. Lo que pasa es que es un negocio complejo porque es ilegal y entonces pues también tiene otras connotaciones. Importantísimo lo que hablábamos antes de que alijos más pequeños son más difíciles de ver. Las vías de entrada, cuantas más, mejor. Yo creo que en eso Vigilancia Aduanera lo sabe perfectamente. Cuantas más vías de entrada, más despistamos. Y después, pues las relaciones también con quien manda la droga, que han cambiado mucho, pues porque también han cambiado los personajes. Pero ellos también descubrieron que es que no les compensaba lo de ser famosos. Y entonces les va bien así de esta manera, porque claro, es que Charlín, Oubiña sobre todo, no le convenía. Y entonces, pues, trabajan de una manera mucho más cauta, lo cual no quiere decir, vuelvo a repetir, porque ya lo dije antes, que no estén ahí. Sí. Hay una cuestión, simplemente una puntualización muy rápida. Aprendieron todos de todo. Hay una cuestión que se nos olvida. La droga entra porque se transporta y se reparte, es decir, no se queda en Galicia. La droga no entra para almacenarse en Galicia. Bueno, claro, la droga, cuando llega a Galicia, tiene ya un comprador. O las mafias búlgaras, o las mafias del este, o las mafias italianas, o los calabreses. Tiene un comprador ya cuando llega aquí. A que a esos nunca se les ve. Ellos han evolucionado, es decir, por un lado pensaron que esto era como Colombia, podrían conseguir una cierta impunidad como Sudamérica, porque ahí también habría que entrar en muchas rutas, muchas cuestiones que no vamos a entrar, no tenemos tiempo ahora, pero sí que imitamos un poco a los sudamericanos en ese estontorio de decir no va a pasar nada, tenemos una cierta impunidad, había una cierta connivencia por determinadas cuestiones que luego se rompió y entonces se dieron cuenta de que había que imitar a los del otro lado, es decir, ¿cómo es posible? Y recientemente hicimos una operación en donde se cogieron a los representantes de la mafia búlgara aquí y es cuando esa otra parte que ha pasado siempre mucho más discreta. Por eso digo, en Galicia el problema que tiene el narcotráfico no es solo el problema que tenemos del consumo, la droga y todo eso, sino que tiene un problema específico, que es que hay otras mafias que también actúan aquí y esas no se les ha detectado tanto. Y claro, además encima les sirve para hacer sus alianzas y tal. Yo creo que los gallegos han aprendido un poco, los que venían del otro lado y decían, oye, los tenemos aquí, viven aquí y no se les nota, pasan muy desapercibidos, son unos auténticos profesionales y cuando tienen que hacer un ajuste de cuentas lo hacen mucho mejor y ahí hay un problema que yo creo que está... Cuando tienen que hacer un ajuste de cuentas lo hace mucho mejor. Sí, lo hacen definitivo y sin tanto... Dejad un momento porque tenemos a una persona al otro lado del teléfono, Joaquín Pedrido. Muy buenas noches. Bueno, colgó, me están diciendo que colgó. Bueno, vamos a ver si recuperamos esa llamada. Joaquín Pedrido es uno de los coautores de uno de los documentales que se rodaron a raíz de todo el fenómeno del narcotráfico. Probablemente lo recuperarán porque hace unos días se volvía a poner de actualidad como consecuencia de que Francisco Jorquera utilizaba en el Parlamento un fotograma de ese documental, Marea Blanca, en el que se partía de una imagen de un grupo de chavales y a partir de ahí se iba contando su peripecia. Joaquín Pedrido, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, Marea Blanca, ese documental, como decía, estaba contando mientras recuperábamos la comunicación, que parte de una historia a la que vosotros llegáis. ¿Por qué, Joaquín? ¿Te refieres a cómo llegamos a los chavales? Sí, exactamente. Esa fotografía que volvimos a ver hace poco, que es un grupo de chavales vestidos, bueno, como de deportes. ¿Quiénes son estos chavales y por qué decidís cogerlos como argumento inicial del documental? Bueno, a nosotros nos encargaron, sabes que es un documental que hicimos para Documentos TV, ¿sí? José Ángel González y yo, con una productora pequeñita que teníamos en Coruña. Sí. Bueno, nos encargan desde Madrid, claro, pues hacer un documental. Creo recordar que se cumplía el 10º aniversario de la operación Écora. Bueno, nos pidieron eso de entrada, hacer un documental sobre 10 años de la operación Écora. Nosotros que vivíamos aquí, conocíamos un poco la
la realidad también, no tanto la que salían los medios, sino la que se movía más a pie de calle, ¿no? Sí. Pues bueno, los convencimos de que, hombre, era interesante, sobre todo a lo mejor abordar el asunto desde el lado más humano. ¿Qué le pasó a la gente, no? Sabíamos más de la vida de los que se dedicaban al negocio, porque los estaban procesando, no conocíamos la otra parte, digamos, la realidad, digamos, ¿no? Bueno, y la figura fundamental del documental era Padín, ¿no? Fernández Padín. Con Padín empezamos a tener relación y en una entrevista previa en su casa, ¿no? Haciendo la preproducción del documental, aprecio la foto. José Ángel y yo, no sé, nos miramos y lo vimos claro. Este es el documental. Porque sabíamos la historia de los chavales. Los chavales eran, digamos, pues, lo contaba muy bien Sito Vázquez, el exalcalde de Vilanova, en el documental. Sí, sí. Eran, pues, la juventud rebelde de aquel momento, la juventud más culta, los más activos, ¿no? Y gente así que eran los que animaban, digamos, el ayuntamiento, organizaban actos con el ayuntamiento, tenían grupos de música, hacían fanzines, y se les mezcló pues lo que nos pasó, lo que le pasó a buena parte de nuestra generación, que tiene más 50 años. Claro. ¿Qué pasó? Se sobró rock and roll, entraron las drogas, la música, la cultura del ground, y ellos vivieron un poco de eso. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, pues eran amigos de los charlines, claro, porque vivían allí, eran vecinos. Papá se dedica a esto, me imagino que ellos empezaron a meterse ahí un poco porque, como decía uno de los chicos que aparece en el documental, yo hacía magisterio, cuenta, ¿no? Un maestro ganaba 25.000 pesetas de entonces. Él comentaba, yo las ganaba en una noche. Claro. Bueno, esa es la cosa. ¿Qué pasó en el grupo? Déjame que los cuente, 1, 2, 3, 4, son 5, 6, 7, unos 11. ¿Qué pasó con esos? ¿Cuál fue el destino de esos chicos? Bueno, digamos, ellos eran amigos, como te contaba, de Vilanova, ¿no? Vecinos, y se conocían del colegio. ¿Qué pasó? Pues bueno, se empezaron a desmadrar un poco, digamos, cada uno fue... Tenían... es que iba a decir bonito. Era bonito por una parte cuando yo conocía Vilanova un poco, en aquella época, ¿no? Había una plaza, la Plaza de las Palmeras, en los años 80, 79, 80, 81... De verdad, en aquella plaza es que era divertido vivido en aquel momento. 30 chavales andando por aquí, de aquí para allá, hablando de grupo en grupo. Había camellos, claro, fumaban hachís, ¿no? Cada camello había 5 o 6 que tenían allí su palmera, hacían un hueco y escondían allí los talecos que luego vendían. Pero es que a las 7 de la tarde llegaba otro colega con el coche, abría las puertas, ponía música, sonaban los rolling y todo de repente toda la plaza bailando y riéndose y, ¿sabes?, pasándolo bien. ¿Qué pasó? Pues bueno, entró el caballo, algunos fueron por ese lado, se engancharon, otros se fueron, a Padín le pasó lo que todos conocemos, bueno, se fueron en aquel ambiente deteriorándose, algunos murieron, claro. Algunos bastantes. Joaquín... Sí, 4 o 5, creo recordar. Se murió hace el año pasado, creo recordar que se murió uno, Pacheco, ¿no? Un chico muy majo que llevaba años volado, digamos, ¿no? Así viviendo su mundo. Bueno, el documental la verdad es que fue muy premiado, creo que se repone cada cierto tiempo. Sí, fue un documental reconocido, me consta, Joaquín, que fue un referente comentado y referido en muchas ocasiones. Yo no sé si en aquel momento el planteamiento que vosotros hacíais, con eso que decías al principio, del conocimiento de lo que estaba sucediendo y no del mito, del antimito que se podía haber construido en Madrid, yo no sé cómo se reaccionó en Madrid, si el documental sirvió un poco para penetrar en esa realidad de otra manera, de una forma distinta. Bueno, pues si valió para eso, bienvenido sea, ¿verdad? Bueno, hombre, sabes que el jefe siempre tiene que decir algo, ¿no? Está bien. Bueno, fuimos convenciéndoles, fuimos haciéndoles ver que la foto es muy interesante, ¿no? Claro. Ahora estaba recordando, mientras así, esperaba un momento, joder. Nosotros, acceder a esta gente no fue fácil. En Vilanova, te imaginas en aquel momento, con unas cámaras de televisión no era así sencillo, ¿no? Nos divertimos mucho, pero también sabíamos que teníamos todos los días gente que nos miraba, ¿no? Todo el rato. Bueno, estábamos trabajando allí, acceder a los chavales era complicado. ¿Cuál era la llave? La foto. Es que era maravilloso llegar a junta del más malo, ¿no? Por decir algo, el malote. Lo seguíamos un rato, ¿no? El tío se daba cuenta. Estábamos esperando a cómo entrarle. ¿Y cómo le entrabas con la foto? Veía las fotos que le cambiaba la cara. Claro. Y de repente te dejaba hablar, ¿no? Empezabas a hablarle, vamos a hablar de tus amigos, cuéntame qué les pasó, cómo fue vuestra vida. Y empezaban, con reticencia o no, empezaban a alargar porque notabas que era una emoción compartida, ¿no? ¿Sabes? Claro. Que estaban hablando de esos años maravillosos, antes de la ruina, ¿no? Bueno, ese es el documental un poco. La memoria previa a la ruina, digamos, ¿no?
de dónde venía. Pues de verdad, Joaquín, enhorabuena por ese trabajo que ya tiene sus años, pero que sigue siendo un ejercicio estupendo, tanto en la forma de abordarlo como en el resultado final. Muchísimas gracias, un beso, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ti. Un beso. Buenas noches. Dime. Que uno de los que están en la foto, Adolfo, salió de las drogas, estaba abstinente y colaboró fuertísimamente para crear la asociación en Vilanova. Desgraciadamente murió, pero sí hubo muchos de ellos que se dieron cuenta que era la destrucción y lo que se creaba alrededor. Yo a Adolfo lo quería mucho porque era un chaval. Tarde, lo que decían, el que murió el año pasado, sí. Yo cuando estaba allí en Villa García estaba totalmente ido. Claro. Es decir, a muchos de los que estaban en la foto, porque es que claro, la foto es fácil cogerla, pero había que vivirla. Claro. Y los que estuvimos allí, nosotros tuvimos otra fase, que era, hay otra parte que tenemos que hacer los jueces, que es echar una mano a las familias para llevarlos a los centros, esa labor social, que también nos toca, y volvemos a ser un cuello de botella en donde no somos lo suficientemente fluidos para llevarlos a un centro, para tal. Yo recuerdo a su hermana, cada vez que tenía un problema venía y ella decía, ya sabías que al cabo de 2 días iba a venir o detenido, o lo encontrabas tirado en un parque y había que hacer esa labor de ingreso inmediato para que lo trataran en un centro y luego salía. Era muy buen chaval y yo encima hubo un tiempo que se sintió un protagonista porque recordaba el documental y él mismo lo comentaba. Pedrito se refiere un poco a lo que decías tú también, ¿no? Que muchos decían, si yo voy a ganar en una noche lo que vas a cobrar tú deslomándote durante un mes, ¿no? Claro, y no veían el riesgo. Es que el problema es decir, vamos a ver, si tú dices, yo puedo ganar 1 millón, pero inmediatamente a los que vengan alrededor ves que en cuanto los detienen, pasan a la prisión, cae la condena. Y es que a mí me parece triste, es decir, yo he hecho operaciones conjuntas con otros países y una de ellas, para poner un ejemplo que hicimos con Portugal, Estados Unidos y Francia, en Estados Unidos los juzgaron a los 2 meses, 3 meses estaban juzgados todos en Florida. Portugal los juzgó al año y Francia 1 año y 1 mes o así. En la Audiencia Nacional tardaron 4 años. Pero esto es eso no puede ser, es decir, lo que no puede ser es que tengamos un procedimiento que a veces sea tan lento y estoy asumiendo mi culpa, es decir, no estoy diciendo que los jueces sean malos, estoy diciendo que a lo mejor el sistema tendría que agilizarse un poco para permitir que esos cuellos de botella, primero, que cuando tengan que hacer una investigación, tanto la Vigilancia Aduanera como la policía, cuando vengan a solicitarnos, no le digamos siempre la misma excusa, mira, estoy muy ocupado, no vengas aquí o no me satures más el juzgado, no seamos nosotros el freno a algo, sino tengamos que ser o la dirección o el impulso o el asesoramiento jurídico de esta gente que, repito, tenemos la mejor policía y solamente porque, antes de que no se nos olvide, el blanqueo de capitales es una lacra que hunde cualquier tejido económico de cualquier sociedad civilizada. Es decir, y siempre pongo el mismo ejemplo que parezca aburrido. Cuando se hundió el Prestige, los daños que causó el Prestige andan en torno a los 1.000 y pico millones de euros y se notó en la economía de toda la costa. Cuando se quitó en los años gloriosos que yo vivía ahí, quitamos toda esa droga, estamos hablando de, ya lo ha dicho él antes, miles de millones, es decir, mucho más que el Prestige, lo que se notó fue que Mercamadrid, Mercabarna y todo eso se comercializaba el marisco de las empresas buenas, no de las empresas que blanqueaban. Que la construcción era construcción con financiación y generaba mano de obra, que la exportación era real, porque blanquear hunde el tejido económico lícito. Yo vi el fenómeno, ese es un fenómeno, es uno de los elementos centrales de este asunto. Es decir, yo que soy de familia de comerciantes, los comerciantes te lo explican muy bien. ¿Por qué? Porque si tú eres un comerciante y tienes un margen para poder vivir, para poder mantener tu negocio, para poder seguir, pero tienes al lado a alguien que no tiene ninguna, no solo no tiene ninguna necesidad de ganar dinero, sino que va a utilizar el negocio para poder colocar allí parte del dinero que obtiene por vías ilícitas, es una competencia desleal constante, permanente, que lastra, mina cualquier desarrollo económico. ¿Y la agencia tributaria tiene medios suficientes en estos momentos para todo esto? Pues la agencia tributaria tiene medios suficientes, lo que pasa que retomando lo que decía el juez, pues efectivamente nos encontramos en tema de blanqueo con ciertas cortapisas en algunas diligencias pues que están en los juzgados desde hace tiempo. Le voy a dar algún dato que antes se lo he apuntado. La operación Tortuga fue la primera operación, gran operación sobre blanqueo de capitales, con 38 cuentas bancarias bloqueadas, tal. Bueno, pues esta operación todavía no ha salido. Tiene razón el Justein, es que con ese nombre iba mal encaminada ya. Bueno, la operación Malpolón, que es uno de los grupos más activos en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, un vigués llamado Culebras,
un histórico también del contrabando del tabaco. Me dijo a mí en el juzgado que él era inocente. Pero una pregunta, ahora con todo este lío que tenemos con la corrupción y esta necesidad imperiosa de investigar asuntos que tienen que ver estrictamente con la clase política, parte de esos efectivos de los que ustedes disponían no se están destinando a esta otra deriva que se está abriendo en estos momentos y detrayendo de lo que es... La agencia tributaria actúa, he dicho antes, como policía judicial en los tiempos del blanqueo. Entonces el blanqueo puede ser, ha podido venir del narcotráfico y también de otro tipo pero en estos momentos de parece que hay como, actuaciones. Nosotros mantenemos operativas nuestras 4 unidades de blanqueo de capitales, con más de 100 funcionarios de vigilancia aduanera dedicados a ellos. Realizamos también una labor preventiva con los 7 barcos, lo digo respecto de los medios que disponemos, que me han preguntado. Tenemos 7 barcos renovados, en su mayoría en el 2008-2009, y tenemos medios aéreos tal. Claro, pero me decían que son suficientes los medios de los que dispone, y parece que el trabajo se ha añadido a la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, que en estos momentos supongo que les ocupa bastante tiempo. Vigilancia aduanera, la lucha contra la corrupción como consecuencia de que hay un delito a eso me refiero, efectivamente. De blanqueo, ¿no? Entonces, estamos dedicados pues, a todas las actividades, pero no descuidamos la lucha contra el blanqueo de capitales. En este mismo año ya hemos tenido 2 operaciones de blanqueo de capitales. Se la recuerdo. La primera, la operación Manzano, el 2 de mayo, 3 personas por blanqueo de capitales, registros en Vilagarcía de Arosa, 4 vehículos, cuentas bancarias, y esto fue una operación que hicimos porque investigando el patrimonio de una persona, vimos de una persona de un individuo cuya vida laboral había consistido únicamente en un empleo de 1 año. Por romper una lanza en su favor, y eso de verdad que para los que estamos allí es muy importante, esta vía de actuación, que probablemente es menos espectacular a nivel mediático, porque queda muy bien plantar el bar con los 3.000 kilos, efectivamente es muy fotogénico y a los periodistas nos encanta, pero esta vía de actuación, luchar contra el blanqueo, luchar contra el patrimonio de los narcos, es extraordinariamente eficaz, porque les ataca donde más les duele. Les embarga sus casas, les lleva sus coches, les desmonta buena parte de su vida, y me consta, porque con eso sí he convivido, que les duele mucho. Les duele mucho. Hay un problema que quizás no se ha puesto suficientemente encima de la mesa esta noche. A ver, algunos de los que ingresaron en prisión no por ello fueron apartados de la actividad delictiva. Es decir, hemos encontrado recientemente, por ejemplo, uno de los que salió hoy se ha mencionado su nombre, yo voy a ser muy respetuoso con los nombres y con todo, se detuvo y se expulsó y metió en prisión a 2 directores de cárcel, al menos a uno que me consta y creo que a 2, por el hecho de que les facilitaban medios para que siguieran trabajando dentro, una vida de lujo y todo eso. Entonces, la cuestión es, si solamente haces una incautación de un alijo y no haces nada más, ya es muy pobre la operación y hay que considerarlo un fracaso. Si haces la incautación del alijo y detienes aparte de la organización, ya llega a ser un éxito. Pero si no quitas toda la infraestructura de la organización, realmente la organización sigue viva, y el hecho de que esté dentro no significa que les impida seguir trabajando. Entonces, la cuestión es quitarles esa capacidad económica. Financiar una operación es caro, es decir, hay que mover mucha gente, es lento, hay que organizar muchos viajes, hay que preparar mucha infraestructura, y es ahí donde nosotros, por eso decía, la investigación, y aprendimos mucho mutuamente, fueron años muy gloriosos y de verdad que tienen una gente muy buena, por eso hacíamos las operaciones conjuntas, porque cada uno sabe hacer lo que sabe hacer, los seguimientos, las vigilancias, las intervenciones telefónicas, el análisis documental. Claro, los chicos de aduanas, había inspectores de Hacienda que ya participaban en la investigación policial y claro, gente que estaba acostumbrada al maletín, de repente sentían como policías y los pasaban, realmente fue muy instructivo todo eso. Hay que hacerlas ver en vivo para ver cómo mueven el dinero y llegar como para quitárselo. Si eso se hace de forma ágil, y por eso digo que hay una fase en la que yo creo que todavía es la que falta dar ese paso, que es, si eso se hace de forma ágil, es cuando realmente van a ver que no compensa, es decir, me estoy arriesgando a una pena de prisión y encima perderlo todo, no me compensa. Decías. Sí, nos creemos, aquí somos seis puntos focais distintos, pero estamos no mismo barco, e este é un problema de vontade política, de sumar sinerxias, é dicir, non é cuestión de protagonismos, non é cuestión de estar todos xuntos. Prevención, moi importante, está máis que comprobado que €1 en prevención aforras 4 en seguridade, en sanidade, en guardias, o que sexa. Entonces, e nós creemos, na Fundación, temos ese dato, hai que pechar o círculo xa. Incautación dos alixos, procesos áxiles e despois sentencias firmes
exemplarizantes e en asignación rapidísima dos bens. Hai que poñer en valor e desenrollarse o que está no Código Penal, é dicir, Oficina de Recuperación de Activos. Estos señores, os fiscais, os xuez, queren organismos eficaces para axilizar, xestionar esos bienes que ademais é, como dixemos ao Consello Rueda, e ele así tamén dixo que iba a facer, pois eles queren que esas administraciones poñan en valor en estes tempos de crisis para ben da sociedade. Se a xente ve que esos cartos, ese sinvergüenza, además de ir para a cárcel, se lle quita o seu pazo, o seu ben, e iso vai para a xente, para as víctimas, para a sociedade, para o plan nacional, eso, vamos, ganamos todos. É que é máis complexo que ganamos todos. Todo este problema é moi complexo, porque estamos ali, sabemos, non só é a casa, o coche, hai que ir aos paraísos fiscais, a banca digital, a todas estas cuestións. Sofisticadísima, ademais. Eso que hai pouco, na imaxe que puxestes, pasaba un abogado que empezaba cando estaba aí, unha pouco, a imaxe debió que se volveu a repetir, é dicir, abogado viu que non era galego, veu especificamente a gañar cartos, é dicir, veu a gañar cartos, iso tamén depende un pouco do saber facer e do que queren facer cada un. Entón, esta xente tamén ten os asesores e hai que ir, as operacións cada vez son, hai que traballar ca OLAF, hai que traballar con Suiza, pódese facer, en caso que hai que saber facelo, se traballa moi ben e hai que seguir por esas vías. En cualquier caso, estamos hablando de una actividad que ha dejado imágenes muy sorprendentes, probablemente normalizadas por los que vivimos aquí, pero supongo que para un señor que no tuviera idea de determinadas cosas, imágenes tan sorprendentes como esta, por ejemplo. Fardos que aparecían en las costas gallegas, los últimos hace muy poquito tiempo, hablando de hace 4 años más o menos, que fueron recogidos, algunos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero otras por señores que llegaban a la playa. Este en concreto es de una persona que estaba en la isla de Ons y que se encontró con este fardo de cocaína que fotografió oportunamente y que mandó al periódico para que se publicara. Es otra de las imágenes en las que vemos cómo abre ese fardo, que llegó en una operación que no concluyó como los narcotraficantes pretendían y que acabó con los fardos en las playas. Estoy hablando de eso, 4 o 5 años. Muchos fardos de estos aparecieron por las costas de la provincia de Pontevedra. Imagen curiosa esta, pero no menos curiosas son las imágenes de las superplaneadoras que utilizaban los narcotraficantes. En esta operación a la que corresponden estas imágenes se utilizó de hecho una planeadora que vamos a ver enseguida para que vean las dimensiones del aparato que se utilizaba para transportar la cocaína. Vemos ahí el referente de los coches de la Guardia Civil para que veamos el bicho que utilizaban estos señores, Manuel, que es como... Supongo, no sé si la policía puede competir en medios con esto. Lo que hablábamos antes de... Ellos van siempre por delante porque tienen mucho más dinero que todo. Es decir, su disponibilidad de medios es casi infinita porque el rendimiento de una operación es brutal. Veíamos antes, claro, si uno mueve 3.000 kilos, 3.000 toneladas, pues lo que se va a llevar si conquista, ¿no? Se llega a buen puerto y consigue meterla, son cantidades obscenas. Entonces, estas planeadoras, si no me equivoco, se hacían primero en astilleros británicos, porque claro, tú puedes encargar la embarcación que quieras. Otra cosa es a qué la destines. Otra cosa es que la destines. Luego yo recuerdo que habíamos hecho un reportaje, estaba yo en la sección de Galicia, y habíamos ido a Portugal, a un astillero en el que había 3 o 4, si no me equivoco, 3 o 4 muy parecidas a estas, sorprendentemente parecidas. Esto fue una evolución de la planeadora clásica que se usaba dentro de las rías. Llegó un momento en que la presión de aduanas, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, y la limitación, y la corrección de ley era un problema. Entonces fueron embarcaciones mucho más grandes como estas que le permitían asaltar, les daba una autonomía enorme, plantarse prácticamente en la mitad, llegar casi hasta las Azores, enganchar allí el pesquero, subir pues eso, 400, 500, una cantidad 600 kilos, mucho más suculenta y llegar, de droga. A puerto, esta planada apareció, como decía, una pequeña cala del Ayuntamiento de Nigrán, área Fofa se llamaba concretamente, y yo creo que fue de las últimas grandes planeaderos que vimos en las playas. Estoy hablando, como decía, de hace 4 años. Hubo otros vehículos para transportar la droga. El más sorprendente, sin ninguna duda, fue aquel submarino que apareció, que esto ya fue como, no sé, en estos momentos, yo creo que en este momento mucha gente se dio cuenta de que había un problema con el asunto del narcotráfico, no sé. Es folclore, a ver, esto es folclore. El problema de las planeadoras, a ver, esa que sale ahí es obscenamente grande. Las peores son las que son más alargadas y más pequeñas. Más rápidas. Hay las planeadoras, a ver, las HJ que tiene Vigilancia Aduanera andan por los 40 y tantos nudos, 30 y algo, 40 y tantos nudos, han mejorado mucho, son buenos, incluso luego los Alcaraván, que son de
nivel medio van a propulsión de agua y tienen lo único que tenemos que tener nosotros es la inteligencia, es decir, nosotros tenemos que irnos a prever y adelantarnos al momento en el que ellos hagan la planeadora. Hay planeadoras que, antes dijiste una cifra que sale mucho en la Reina del Sur y hay que multiplicar por miles. A ver, no son 400 o 500 kilos. Esta planeadora con esa potencia, si no le metes 3.000 kilos por delante, vuelca. Es decir, son 3.000 kilos o 4.000 incluso. En un alijo, el alijo que decías hace 5 años que fue el que se arrojó parte al mar y luego apareció hace 4 o 5 años. Sí, 4 o 5 años, que escogieron los Greco a un jovencito cachorro que salió su madre antes por ahí y ahí había 6.000 kilos de cocaína. Es decir, hay alijos que ya son importantes. Estas planeadoras, debido a la potencia que tienen, son como los Fórmula 1, si no llevan mucho peso delante, huelgan. Pero los chavales de las HJ son los auténticos temerarios. Yo he visto hacer persecuciones. De hecho, tuvimos una en Vilanova que al final se chocaron contra una batea, se cruzó y tuvieron que incendiar la planeadora allí en Vilanova y llevaba 4.000 y pico kilos. Las batallas son muy grandes y que nos hacemos viejos. Hubo, digamos, pilotos de planeadoras casi legendarios en Cambados. Sí. Siempre se habla del que se murió. Gente además que se cotizaba, es decir, que por participar en aquel... Hay otro nombre que no voy a decir, que se murió y sale en una película. Estamos pensando en el mismo, claro, efectivamente. Y eso, pero bueno, esta creo que es la que esta fue, efectivamente, esta no es la que veíamos antes, esa negra. Bueno, los medios técnicos ellos han evolucionado, pero lo importante de un Estado democrático es que los medios policiales y la inteligencia, sobre todo la inteligencia, es lo que tiene que primar, tanto para tomar las decisiones, para orientar la política, como para ejercer las labores de investigación. Lo importante es el sentido común y la inteligencia, y eso es lo mejor. Bueno, estamos acabando ya esta parte del programa de esta noche, pero todavía me quedan 2 asuntos, 2 vídeos que quería compartir con ustedes. Uno, se apuntó ya por encima en la tertulia de esta noche, las relaciones entre el narcotráfico y la política, que en un momento determinado, a raíz de la figura de Pablo Bioque, parece que alcanzó pues un nivel interesante. Vamos a ver esas relaciones peligrosas que en un momento determinado llegó a tener los narcotraficantes cuando gozaban de prestigio social con algunos representantes de la clase política. Laureano Ubiña afirmaba en una entrevista concedida tras su salida de prisión que financió a la UCD y Alianza Popular con dinero vinculado al contrabando. El caso Naseiro, que juzgó la financiación irregular del PP, se destapó en el marco de una investigación por narcotráfico. Solo en las comarcas de Arousa y Osalnés, epicentros de la plaga, han existido multitud de casos de connivencia entre el poder y las mafias del contrabando del narcotráfico. Cuando empezó a dar mucho dinero, pues está claro que el dinero busca el poder y el poder busca el dinero. Y entonces sí que había ahí unas relaciones probablemente peligrosas y que a lo mejor en muchos casos ni siquiera se era consciente de que eran peligrosas. Vicente Otero, Terito, el histórico contrabandista de Vilanova de Arousa, fue condecorado con la medalla de oro y brillantes de Alianza Popular. Sito Miñanco, otro histórico, homenajeado como ven por el Concello de Cambados cuando presidía su equipo de fútbol. Sito Miñanco cenó con Isabel Pantoja, por ejemplo. Esto hoy día no se da. José Ramón Barral, alias Nené, exalcalde de Ribadumia, vinculado al contrabando de tabaco. Su juicio comenzó en el 2001, pero sigue sin sentencia. Alfredo Beagondar, exalcalde de Ogrove, juzgado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Su abogado fue Pablo Bioque, el todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, también vinculado a las mafias del contrabando. Evaristo Juncal, ex jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y responsable del PP en Caldas de Reis. Se le acusó de vender empresas a testaferros de los narcos, hombres de confianza de Sito Miñanco, Bioque o Marcial Dorado. Sin olvidarnos de Luis Falcón, Falconetti, uno de los capos de la época que acogió en su restaurante, regentado por su mujer, 2 grandes comidas organizadas por el PP gallego de Fraga. Y esta imagen la recogimos el 19 de mayo del 2009, 2 días antes del arranque de la campaña para las elecciones europeas. El acto de Mariano Rajoy en Cambados incluyó una visita al atunero Moropa, propiedad de uno de los clanes históricos del narcotráfico. En aquel momento el jefe del clan de Oscaneos, propietario de la embarcación, Daniel Baulo, cumplía una pena de 17 años de cárcel. ¿Hasta dónde llegaban los vínculos entre el poder y el narcotráfico? Una pregunta que muchos nos hemos hecho y que es difícil responder, aunque de lo que no hay duda es de que ese vínculo existía.
Bueno, amistades absolutamente peligrosas. La última polémica, lógicamente, tiene que ver con esas fotos de Marcial Dorado con el actual presidente de la Xunta de Galicia. Pero, Susana, ¿hubo riesgo en algún momento de que la penetración del narcotráfico en la actividad política fuera mucho más evidente, que al final acabaran cogiendo también las riendas de la política y como consecuencia de eso, de las decisiones que se tomaban en esta sociedad? Sí, hubo ese riesgo. Manuel y yo trabajamos juntos Sí. y trabajamos en el mismo sitio. La diferencia es que él es de allí y yo no soy de allí. Yo llevo 20 años allí, Sí. pero no soy de allí. Eso crea otra perspectiva que yo hablo muchas veces con la gente de allí y con mis compañeros. De la misma manera que los defiendo, cuando alguien de fuera dice allí no hay conciencia o allí no es cierto. Lo que pasa es que hablábamos del peligro de la costumbre, que eso no quiere decir que no te importe. Igual que eso, lo que sí noto es que quizás no fueron conscientes del peligro que sí llegaron a tener en algún momento, porque hoy pueden decir yo no me dedico a eso y entonces yo no tengo nada que ver, pero es que si hubiese pasado aquello, a lo mejor no lo podían decir, y el ejemplo lo tenemos en Italia, pudo haber ocurrido. ¿Por qué no ocurrió? Pues porque se persiguió, porque estaba Carmen, porque había jueces y había policías, pero sí pudo haber ocurrido. Y entonces sí que Arousa no iba a ser el sitio maravilloso Galicia, que claro, es. porque esa comparación que siempre se hace con la Cosa Nostra, ¿no? De esa capacidad que la mafia italiana se ha tenido de convertirse en un poder dentro del poder. Se intentó y probablemente se va a seguir intentando y siempre va a haber estas amistades peligrosas de las que decíamos, unas veces conscientes y otras a lo mejor pues no tanto. Pero en aquel momento sí hubo ese peligro. Sí. Vamos a ver, de aquel entonces yo recuerdo la visita nuestra a Felipe González en el Moncloa, denunciando lo que estaba ocurriendo y la infiltración que ellos intentaban. A ver, el dinero yo creo, no sé, yo como no tengo, no lo sé, me imagino, que sirve para bienestar, para tener cosas, pero llega un momento que el dinero es insaciable para determinados personajes. Entonces, ¿en qué lo quieren poner? En poder. Entonces, corre el riesgo de llegar a la política, lógicamente. Nosotros lo dijimos clarísimamente a Felipe González, a Aznar, al señor Fraga con nombres de gente de su partido y al Partido Socialista con gente también, menos, también es cierto, porque no era casual, ellos estaban gobernando y otros no, pero era igual, el problema salpicaba a mucha gente. Y ahí yo creo que el movimiento asociativo obligó de alguna manera a que se tuviera mucho cuidado. Y el momento más peligroso... En ese aspecto sí que hemos, creo yo, contribuido... Carmen, el momento más peligroso que la época de Pablo Bioque, ¿en qué momento fue ahí cuando la cosa estuvieron a punto de pasar al otro lado? Pablo Bioque se introdujo en el PP de una forma descarada en el año 85, eso lo sabemos todos, todos los que estamos en esta mesa supongo que lo sabemos, ¿verdad? Entonces, Pablo Bioque iba de bueno, de santo y de pasar, de llamarte y decir, Carmen, yo tengo información que te puedo dar. ¿Te llamaba y te decía esto? No, me tenía llamado 50.000 veces. Entonces le decía, pues mira, la información sabes a quién se la tienes que pasar. Quiero decir con esto, estaba muy contaminado el tema y la gente se callaba. Yo creo que un poco se callaba por eso que tú dices, de mucho dinero para descarga, chavales muy jóvenes, buenas motos, porque veíamos a chavales de 16 años con unas motos que no podían llevar porque tenía mucho más potencia de la permitida. Y ese dinero fácil fue minando a la sociedad. Y ante eso hubo que reaccionar. Yo creo que la reacción de la sociedad, es que además estoy convencida que los grandes problemas derivan de abajo arriba. Y si la sociedad no se hubiese concienciado, hoy nuestra sociedad gallega, ojo con lo que hubiese sido. Bueno, pues vamos a ir acabando, pero con dos últimos testimonios. El primero es de Manuel Isorna, técnico del Ayuntamiento de Catoira, que lleva más de 20 años trabajando en programas de prevención, que es muy categórico con lo que dice. Escúchenlo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cada vez que se detiene a un, entre comillas, gran narco, aparecen 20 que quieren ocupar su puesto, ¿no? Y esto lo estamos comprobando paulatinamente, es decir, vemos cómo hay pequeños narcotraficantes, vemos estos ajustes de cuentas que hace 20 años no se producían, se respetaban, digamos, los clanes. Hoy en día vemos que hay ajustes de cuentas, lo estamos comprobando casi paulatinamente, desaparecidos, ejecuciones, etcétera, etcétera. Y realmente es un problema enorme. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí lo saben y sí lo denuncian, que no tienen medios, que no tienen recursos y que esto es un coladero. Las mafias van mejorando y cambiando los sistemas y los medios que tiene el Estado para luchar contra esto, casi estamos en el Paleolítico. Y yo no conozco a ningún premio Nobel, no ahora en la crisis, sino anteriormente, no conozco a ningún premio Nobel que quiera venir a dar clase en nuestras universidades, ¿no? Pero sí conozco a todas las mafias del mundo que vienen a instalarse en España, todas.
desde empezando con la colombiana, la venezolana, la turca, la rusa, los españoles que siguen aquí, es decir, entonces algo estamos haciendo mal. Esto es el paraíso para los narcotraficantes y para blanqueo de capitales, y eso es evidente porque nuestra legislación lo permite, ¿no? Es decir, yo dudo que vayan a instalarse a Gran Bretaña, o que vayan a instalarse a Francia, o que vayan a instalarse a Suecia, ¿no? Ejemplo quizá más bochornoso desde mi punto de vista, lo que acaba de pasar con la PACA, ¿no? La famosa PACA en Mallorca, donde bueno, amasaban millones de euros bajo tierra y en joyas, y acaba de ser absuelta, por ejemplo, ¿no? Yo, como parte implicada en esto a nivel profesional, pues yo veo el deterioro que causa en las personas y en las familias y en el entorno social el problema del narcotráfico. Y aquí hay un grupo de personas pues que muy valientes, hay que decirlo, en esta comarca, que realmente plantan cara a este problema, que ponen su cara y sobre todo que generan una denuncia social para que los políticos no se olviden de que esto está, que digamos, desde nuestro punto de vista, casi tocando la columna vertebral de la propia convivencia, ¿no? Tanto económica como a nivel social. Y si no hay un colectivo que denuncie esto, pues los políticos están a otra historia. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que haya una clase política que realmente tome este fenómeno como hay que tomarlo, con valentía, con normativa y sobre todo a nivel judicial, que de una vez por todas pues empiecen a actuar, ¿no? Bueno, habla muy claro Juan Luis Sorna, dice por una parte que esto es el gran coladero y por otra parte dice que la clase política está mirando para otro lado con lo que está sucediendo, ¿eh? Sí, a ver, yo hay una cuestión que sí veo, que quizás estamos en un momento social y económico y político que han cambiado muchas cosas, es decir, actualmente la sociedad ya no soporta determinados estilos. Yo a lo que dijo Carmen, que hay que ser valiente y decir las cosas como dice ella, yo añadiría una cuestión, cuando hablamos de dinero, política, relaciones, narcotráfico y todo eso, este país tiene un bagaje histórico que quizás no nos acordemos muy bien, pero hubo cosas que el Estado no hizo de todo limpio y para eso necesitó dinero, y necesitó dinero negro, y no estoy hablando, porque claro, hoy en día el narcotráfico se utiliza como arma arrojadiza porque interesa y mañana se olvidan de todos los que estamos aquí sentados y volvemos a estar más solos que la una, porque cuando yo creo que nunca tuvimos compañeros de viaje, siempre lo hicimos solos y fue debido a un voluntarismo. Esa situación a la que yo hacía referencia, ese dinero que en un momento determinado el Estado necesitó, y estamos en el informe Navajas, y hay que tener perspectiva y memoria, y yo no soy tan viejo como para tener esas memorias y enfrentarse, y hay que ver quién cayó con Marcial, qué guardias civiles cayeron, qué es el informe Navajas, de qué estamos hablando, de qué parte del episodio negro de España estamos hablando, y todo eso en estos momentos ya sería imposible. Entonces el narcotráfico en un momento pudo comprar voluntades, en un momento determinado estuvo a punto de dominar no solo las voluntades, sino también determinadas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo eso ahora ya es impensable. Lo que dice ese señor lo dice porque lo ha vivido y Sorna veo que se conserva muy bien. Es que cuando me miro ahí y me ponéis unas fotos de hace años, veo que lo mío va muy mal, pero Sorna se conserva muy bien. Habla porque lo dice y es verdad. Yo creo que estamos en un momento que socialmente sí se entendería muy bien la inversión, porque es muy rentable, es una inversión en sanidad, en gente, en futuro, en salud. Es una inversión en proyecto, en vida, en creación de vida y de explotar una parte más productiva de Galicia. En el Salnés, en las rías, hay marisco, hay turismo, hay sol, y sin embargo, entre el narcotráfico y el blanqueo de dinero lo están hundiendo. Para los que somos de interior de Orense, y aquí creo que casi todos los que estamos en la mesa somos de Orense, somos mayoría, pero los que estamos aquí somos de... Cuando llegamos allí decimos, si yo llegara a tener esto en Orense, que no solamente tenemos Coren y poco más, y si yo llegara a tener esto en Orense no entendería que la gente se dedicara al narcotráfico. Pues vamos a ver qué piensa la gente de allí, de lo que está pasando, porque es curioso, a pesar de la percepción que podamos tener, la gente allí sigue convencida de que las cosas siguen sucediendo. Vamos a verlo. Los datos del 2012 son muy clarificadores. Después de Barcelona, la provincia de Pontevedra está a la cabeza en los niveles de incautación de cocaína en España. Para conocer qué se opina a pie de calle, nos hemos trasladado a la comarca gallega que más se ha visto afectada por esta lacra. Sin embargo, el hermetismo es absoluto. Cada vez que sacamos el tema, los vilagarcianos prefieren guardar silencio. Los pocos que sí nos han hablado reconocen que existe una convivencia muy condescendiente con la figura del narcotraficante. Y para nadie es un secreto que vivimos rodeados de narcotraficantes y negocios y tapaderas. No es un secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es como un tema tabú a veces. No se habla nada, no se habla nada de eso. Es difícil, sí, porque cada uno lo guarda para sí y nada más. Usted lo dice, es compleja, compleja. Se saben cosas, se intuyen cosas, pero al final todo son intuiciones, ¿no? Certezas pocas.
ya pasó la época del apogeo y ahora pues convivimos con él como con otra cosa. Pero es que ya estamos acostumbrados, es una cosa que te haces a ella, vamos. Pero bueno, gracias a Dios están entrando ya para la cárcel algunos. Lo tengamos o no lo tengamos, la fama ya la tenemos. Tú cuando oyes hablar de la zona de Arousa, hablan del narcotráfico siempre. O sea que esté funcionando ahora mismo o no, que algo siempre hay, pues la fama la tenemos, entonces coge la fama y ya está. Creo que aún existe ese problema, que no es puntual. Lo que pasa es que ahora a lo mejor sale menos en los medios porque hay otros problemas que... Pero creo que sí, mira lo que pasó el otro día todavía. Pero bueno, yo creo que también se acentuó ahora porque la gente tampoco tiene dónde meterse, entonces va a lo fácil, ¿sabes? Un poco a buscarse las pesetas como pueda. Bueno, yo he de confesar, no vi residiendo allí, que me llamó la atención el resultado de esta encuesta y la unanimidad prácticamente en la aceptación de que, bueno, el primero decía, vivimos rodeados de narcotraficantes directamente. No es así, pero es que hay que verlo. Es decir, lo sabes, porque tú, es que cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa sabemos lo que vale ganar 10 euros, 100 euros, 500 euros. No, pero esto que apunta a esta última persona... mucho más porque ya empieza... No, claro, mucho más. Esto que decía esta última persona, de que ahora con la crisis, el paro, que hay gente que está... Yo creo que eso es un estereotipo. Es decir, yo creo que el que está es el que ya estuvo. El que está es el que ya estuvo o el que se ve tentado por lo que hablamos. Porque ir a trabajar a la empresa de tu... Si tienes trabajo, pues te van a dar 700, 800 por estar allí matándote, y viene un amigo que te dice, mira, vente conmigo, te pones en el coche de copiloto, nos van a meter aquí un... Además, según ya verás, tiene el coche aquí un compartimento escondido, le damos este botón, lo metes ahí y al volver de Valladolid, de Valencia, de Palencia, donde sea, nos va a dar un señor 25.000 euros. Eso sí, al día siguiente, por eso esta gente dice, lo sabemos que... Pues hombre, a ver a un chico que de repente llevaba toda la vida en un coche, un utilitario de segunda mano, verlo pasar en el flamante BMW, Audi, no sé qué, hombre, cualquiera de los que estamos allí nos llama la atención porque sabemos el valor de las cosas. Bueno, pero ¿alguna vez acabará con el narcotráfico, juez Taín? No. En esto coincidimos todos. Sí, lo que se tiene que hacer, a ver, siempre pero es lo mismo que se dice, acabaremos con la pornografía infantil o con los homicidios, la violencia de género, no. Lo que tenemos que reducirlo es al nivel estandarizado en donde sea. ¿Por qué Galicia tiene que ser diferente a otras regiones? ¿Es que somos distintos, tenemos rabo, tenemos cuernos? No, pues yo lo que entiendo es que podemos rebajarlo al nivel estandarizado de cualquier otro problema y se puede hacer, si no es que algo funciona mal en la cabeza de la gente. Bueno, pues con ese mensaje de esperanza nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Yo quería apuntar que hay que seguir trabajando, que es cierto que ha habido muchos logros, como hemos dicho al principio, pero esto es una labor de día a día. Hay que seguir atacando el blanqueo de capitales, la materialización de ese dinero en cuentas, en inmuebles, etcétera, etcétera, y luego sobre todo, pues hay que seguir atacando los paraísos fiscales, de tal forma para que esas cuentas que están en Suiza, pues, o que están en otros países, o que están en las Islas Vírgenes, pues esas cuentas, ese dinero revierta a la sociedad, revierta en mejores medios para la lucha contra el narcotráfico y revierta también en las asociaciones que están luchando. Con los paraísos fiscales podríamos acabar ya, pero por muchos motivos, así en general podríamos acabar con los paraísos fiscales. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Se están dando avances. Hay muchas iniciativas, como la iniciativa FATCA, que se han firmado últimamente con Estados Unidos para investigación de cuentas, y mi conclusión es esa, es decir, hay que trabajar calladamente, a diario y sin bajar la guardia. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por ayudarnos a construir este relato de una realidad que tenemos la impresión había pasado a las últimas páginas de la actualidad y que gracias a esa información de Susana de la semana pasada volvimos a recuperar. Gracias, insisto. He de decir también que acabamos de sacar esa información y a la semana siguiente hubo una operación de blanqueo también muy importante. No fue premeditado, fue una casualidad. Lo que hablábamos desde el principio parece que llama más la atención la primera que la segunda, y la segunda es muy importante. Lo que pasa es que las investigaciones, como hemos dicho antes, pues son largas. Tienen un tiempo. Un deseo breve. Oxalá que os narcos non poidan disfrutar dos seus bens. Eu creo que un deseo que todos aquí avalamos. Pues yo también, como deseo, quisiera que la ley de fondo fuera más eficaz y más rápida. Muy bien. Me parece importantísimo.
Pues insisto, muchísimas gracias a todos, de verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Nos queda todavía un pequeño tramo que le vamos a contar cosas del día y vamos a hablar con uno de los portavoces de los afectados por las participaciones preferentes, que saben que hoy han recibido una pésima noticia y que tiene que ver con esa quita que se les va a aplicar y que en algunos casos superará el 50% del dinero invertido. En cuanto volvamos de publicidad, hablamos con él. Hasta ahora.